El libro de Ruth es uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento. Presenta una historia de veras admirable. En esta historia vemos la bondad de Dios, la presencia de Dios y cómo Dios es el que finalmente interviene en cada uno de los acontecimientos. Este libro de Ruth habla al principio de cómo había un hombre llamado Elimelech que por causa de una hambre, ¿verdad?, que vino allá a su pueblo en donde él vivía, él tuvo que emigrar con su familia a Edom. Su familia en ese tiempo era su esposa Noemí y dos de sus hijos, Malión y Kelión. Por ahí estuvieron ellos viviendo en Edom por un tiempo. Sucede que los hijos se casaron, cada uno buscó una mujer de ese lugar, se casaron, pero después de algún tiempo murió Elimelech, el padre, el esposo de Noemí, y pasaron unos años después y también murieron sus hijos, Malón y Kelión. Entonces la historia nos dice cómo Ruth, ¿verdad?, se quedó viuda y se quedó sin hijos. Luego, cuando esto sucedió, ella habló con sus nueras y les comunicó que se regresaba a la ciudad donde era, ahí en Judá, y se despidió de ellas hablándoles, diciéndoles el motivo de su regreso. Las dos nueras quisieron seguirles, pero ella trató de convencerlas que no lo hicieran porque no tenía más hijos que darles. Orfa, una de ellas, se quedó ahí en Edom, ¿verdad? Le hizo caso a Noemí. Pero Ruth, ella prefirió seguir con su suegra. Y hay unas palabras muy interesantes que Ruth le dice a Noemí para seguirla, para estar con ella. Y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vean ustedes qué palabras tan interesantes, qué palabras tan extraordinarias, qué entrega estaba haciendo Ruth de su vida para continuar viviendo con su nuera. Quiero decirles entre comillas que estas palabras de Ruth para Noemí, ¿verdad?, su suegra, son usadas comúnmente cuando hay la predicación para un casamiento, porque se prestan exactamente, se pueden aplicar perfectamente en la vida de una pareja que va a iniciar su vida juntos, el esposo y la esposa. Pero bien, encontramos que Ruth, ¿verdad?, decidió pues seguir a su suegra Noemí, y las dos se encaminaron y se fueron, ¿verdad?, hasta Belén, donde ella era. Y ahí, ¿verdad?, empieza otra historia. Ahora bien, lo que yo quiero decirles, ¿verdad?, es que cómo el Señor estuvo presente en todos estos acontecimientos. Lo primero que yo quiero mencionar es que Elimelech, cuando decide emigrar a Edom con su familia para
salvar la situación de la hambre que estaban sufriendo, pues sucede que allá también había problemas. Una enseñanza que esto nos puede dar es que a veces un cambio, ¿verdad?, de lugar no es la solución a los problemas que podemos tener. Porque si yo me cambio o alguien se cambia de lugar por problemas que tenga, se lleva en sí mismo los problemas. Y le sucedió a Elimelech, que se fue huyendo de la hambre en su tierra, pero finalmente a él murió allí, murieron sus 2 hijos y su situación no cambió mucho. Yo creo que donde quiera que el Señor nos tenga, donde quiera que nosotros vivamos, ahí podemos depender siempre de la gracia de Dios. Otra enseñanza también muy interesante es las palabras que le da Noemí a su suegra, las palabras que le da, Ruth a su suegra Noemí, ¿verdad? Unas palabras de entrega completa. Y por esta situación, vamos a ver en el resto del libro, en los pocos capítulos que este libro tiene, cómo Dios bendijo grandemente, ¿verdad?, a Ruth, por esta actitud tan buena, tan bondadosa que tuvo para con su suegra, ¿verdad? Dios premió a esta mujer, ¿verdad?, como lo vamos a ver con un nuevo matrimonio, como lo vamos a ver con los hijos que tuvo, y cómo ella misma, ¿verdad?, fue parte de la descendencia del Mesías, ¿verdad?, a través de esta moabita. Aquí vemos cómo cuando una persona obra bien, cuando una persona confía en Dios, se acerca a Dios, Dios siempre le va a bendecir, ¿verdad? Esta historia es muy interesante. Lo vamos a estar viendo en los demás capítulos. El Dios es el que suple toda necesidad, el que sabe de nuestras circunstancias, el que conoce nuestros problemas, el que nos ayuda en medio de cualquier situación difícil que nos toque vivir. Aquí la historia nos habla de que Noemí, cuando quedó viuda y luego cuando también murieron sus 2 hijos, ella de pronto se sintió desamparada. Pensó que Dios la había olvidado, ¿verdad? Ella hablaba de tener amargura de alma. Pero cuando después vienen otros acontecimientos, encontramos que no es así, ¿verdad? Que Dios estaba presente en la vida de Noemí y Dios la bendijo, ¿verdad?, con su nuera que le siguió, el casamiento que tuvo, y la situación de ella cambió totalmente, completamente, ¿verdad?, cuando Dios intervino en cada una de las circunstancias que les tocó vivir. Ya estaremos viendo con detalle en los siguientes capítulos estos acontecimientos, cómo Dios bendice, Dios interviene. Dios es el Dios de las viudas, el Dios del huérfano, el Dios del necesitado. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa que tenemos de Él. De modo que este libro de Ruth para nosotros representa lecciones muy hermosas del amor de Dios, del cuidado de Dios, de la bondad de Dios, que aunque nos pasen desgracias, aunque vivamos situaciones difíciles como las que se está viviendo ahora con el COVID, que tantas personas están siendo afectadas, hay tantos muertos a nuestro alrededor, a veces familiares mismos, debemos de pensar que Dios
está con nosotros, que Él no nos ha olvidado, que Él nos tiene en su mano y que finalmente las pruebas van a pasar y la bendición de Dios será mucho más grande, mucho más abundante. Que Dios les bendiga. Déjeme terminar con una oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por esta historia que encontramos en tu palabra, la historia de Ruth. Gracias, Señor, porque quedó escrita esta historia para nuestra bendición, para saber que tú eres un Dios que siempre, Padre, obras al favor de aquellos que te buscan y que confían en ti. Ponemos en tus manos nuestra vida en este tiempo difícil. Yo pido que tú bendigas a todas las personas que están escuchando este mensaje. Señor, que tu provisión, tu protección, tus cuidados sean con nosotros y con nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.